Las noticias no solo se escuchan, se las ve en Antena 1 Radio Video. Investigación, rigurosidad, pluralidad. Este es el noticiario Antena 1. Son las 19 horas en punto. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos ya con la emisión informativa de esta tarde, jueves 9 de febrero del año 2023. Les saluda Rosana Encalada. Lo que usted debe conocer en titulares. Lasso desmantela su gabinete tras la derrota electoral. El gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, atraviesa la peor crisis política en estos casi 21 meses de gestión. La derrota en el referendo y la reacción de los sectores sociales y políticos obligó al Ejecutivo a cambiar 8 puestos en el gabinete. Y el movimiento indígena gana relevancia entre los actores de la oposición. Pese a sus problemas internos, el movimiento indígena, de brazo de la CONAIE y de Pachacutic, mantiene su capital político y se consolida como una relevante figura de oposición al gobierno de Guillermo Lasso. La capacidad de movilización de la CONAIE parece ir ganando simpatizantes para su brazo político Pachacutic. La primera capitalización política de sus consignas tras el paro de octubre del año 2019 se reflejó con fuerza en las elecciones generales de 2021, fuerza política que prácticamente se ha mantenido en este proceso electoral del pasado 5 de febrero. Y en el marco del caso Encuentro, Mauricio Guim se acogió al derecho al silencio. La Fiscalía confirmó su liberación y dijo que en su versión no dio ningún detalle o dato sobre el caso Encuentro. Su celular y computadoras fueron incautadas. Horas después de que se confirmó su captura en la frontera entre Ecuador y Colombia, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que Mauricio Guim fue liberado luego de que rindió una versión ante la Fiscalía. Guim es sospechoso de participar en una supuesta trama de corrupción en las empresas estatales que la Fiscalía lo denominó como el caso Encuentro. Alias El Gato fue trasladado a Bogotá para continuar con su extradición. Se trata de Wilder Sánchez Farfán, alias Gato, uno de los principales narcotraficantes ecuatorianos que provee droga a carteles mexicanos. Él fue capturado en Colombia, en Pasto, frontera entre Ecuador y Colombia. Las autoridades de ambos países procedieron con su detención. Es uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades. La captura de Sánchez Farfán la confirmó el 9 de febrero la Policía Nacional y luego la información fue ratificada por el presidente Guillermo Lasso. Alias JR busca recuperar su libertad con otro habeas corpus. Ronald Cantos, abogado de Junior Roldán, explicó la situación jurídica para que alias JR y 9 procesados más salgan de la cárcel regional de Guayaquil. El fiscal Julio Sánchez reveló su verdad desde la clandestinidad. 6 días han transcurrido desde que la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente en materia penal de La Aurora, Dirce Guzmán, sobre
noviembre selló a Junior Roldán, alias JR, y a 12 personas más por tráfico de armas de fuego y ordenó su inmediata libertad. 2 hombres que presuntamente intentaron asaltar una gasolinera en Toacaso, provincia del Cotopaxi, han sido quemados vivos por una muchedumbre que los ha juzgado en la sede de la organización indígena Unocán, esto en Planchaloma, en un proceso de justicia indígena. Ocurrió el mediodía de este día jueves 9 de febrero. Se presume por el acento de las víctimas que eran venezolanos. Por ineficiencia, la CNT pierde participación en 4 de sus líneas de negocio. Los ingresos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones sumaron $470 millones entre enero y noviembre del año pasado, una caída del 18% frente al mismo periodo del año 2021. Las cifras de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones están en rojo. La empresa pública reportaba pérdidas de $63 millones entre enero y noviembre de 2022, cuando la meta era alcanzar ganancias de $20 millones en ese año. Y en el ámbito local tenemos más información. Anuncian controles para este feriado de carnaval. Un riguroso control de precios y publicidad engañosa se prepara en la provincia de La Suay. Además, se advierte que se suspenderán eventos que no cuenten con los permisos respectivos. Esperamos que nuestras propuestas sean apoyadas en el Consejo Cantonal, fue lo que dijo Javier Bermúdez. También adelantó que mocionará a Marisol Peñalosa para la vicealcaldía de Cuenca. Javier Bermúdez es nuevo integrante del Consejo Cantonal luego del proceso electoral del 5 de febrero. Él se pertenece a las filas de la alianza Hagámoslo con Xungo. Las expectativas son varias. Cristian Zamora habló de generar empleo en los sectores culturales. El director de la Casa de la Cultura Núcleo de La Suay, Martín Sánchez, se refirió a las expectativas en torno a los ofrecimientos hechos en campaña por el alcalde electo Cristian Zamora de la Izquierda Democrática. La Universidad de Cuenca llevó a cabo un programa piloto de mentoría para mujeres científicas. 17 mentorandas participaron en este programa, cuyo objetivo es promover la permanencia de mujeres jóvenes científicas en el entorno académico y construir una red de académicos. Y el día de hoy terminó el escrutinio de votos en la provincia de La Suay. En el mes de mayo se hará la entrega de las credenciales a las autoridades electas. Como aspiraban las autoridades electorales en Azuay, el día de hoy culminó el proceso de escrutinio del 100% de los votos. Sin embargo, la Junta Electoral de La Suay continuará en sesión permanente ante cualquier reclamo. Asimismo, en el mes de mayo próximo se procederá con la entrega de credenciales a las autoridades electas. La virtual viceprefecta de La Suay, Alexandra Quintanilla, anunció que trabajará directamente en el área social. Además, fue enfática en señalar que en este periodo no habrá un distanciamiento entre autoridades de esta dependencia, como sucedió en las últimas administraciones. Y el Cantón Azuayo Gualaceo presentó su agenda de festividades a propósito del carnaval. Una serie de eventos tiene programado la Municipalidad de Gualaceo para este feriado de carnaval. Los actos inician el próximo 12 de enero. Son las 19:09. Y las entrevistas pactadas para hoy. La noche
de hoy estaremos dialogando con el analista económico y político Pablo Dávalos, quien se referirá a la coyuntura política y electoral de este país y los efectos que ha tenido ya en los indicadores y la imagen de Ecuador a nivel internacional. También tendremos el diálogo mantenido con el licenciado Henry Llanes Suárez, representante de Iniciativa Popular Normativa. Él habla y hace un análisis sobre los alcances de la aprobación del Consejo Nacional Electoral de más de 50.000 firmas para dar paso a una reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la Asamblea Nacional. Los principales sucesos del mundo en titulares. Turquía, Siria, el terremoto 7.8 de la madrugada del lunes deja un saldo provisional a esta hora que rebasa ya los 20.000 muertos. La gente piensa en que hay probablemente tal vez casi 100.000 de personas. Hay muchos muertos, hay muchos edificios, no se pueden usar. Mehmet Terkumana, ingeniero en Adiyaman, a 120 kilómetros del epicentro del sismo. Bruselas, larga ovación, aplausos de los eurodiputados para el presidente Zelensky de Ucrania, que se reúne también en Bruselas con los dirigentes europeos en cumbre, ante los cuales insisten reclamar más armas tierra-aire. Tras el boletín Enfoque aquí en París, el escritor peruano Mario Vargas Llosa ingresa en la Academia Francesa. La literatura francesa pues me ha alimentado buena parte de mi vida y yo he tratado de corresponder a eso de una manera mínima, ¿no? Y en adelanto de la próxima y última edición Américas, Nicaragua deporta hacia Estados Unidos a 222 opositores presos. Reacciones, testimonios. Minutos. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, los hechos que se han vuelto noticia el día de hoy. A menos de 2 años de gestión, la resistencia a las propuestas del presidente de la República, Guillermo Lasso, le obligó a desmantelar parte de su gabinete para intentar sortear la crisis política. La última debacle fueron los resultados electorales del referendo. La negativa a los 8 planteamientos que había hecho el presidente fue rotunda. Y el rechazo al llamado a la unidad nacional mostró el hostil escenario que enfrentará el Ejecutivo en adelante. Para ello, este día 9 de febrero, el primer mandatario concretó 8 cambios en su gabinete y una ceremonia flash. Posesionó a Sebastián Corral como secretario de la Administración Pública, a Henry Cucalón como ministro de Gobierno, Josué Almeida como secretario jurídico encargado, Jorge Marcelo Córdoba como secretario de Pueblos, Francesco Tabachi como gobernador del Guayas, Tania Vázquez como gobernadora de Cotopaxi, Eusebio Valareso como gobernador de la provincia de El Oro y Frickson Erazo como gobernador de Esmeraldas. Las bajas más importantes en el gabinete son las de Aparicio Caicedo, ex consejero de gobierno, e Iván Correa, ex secretario de la Administración Pública. Ambos constituían los pilares sobre los que el presidente de la República, Guillermo Lasso, sostenía su gestión desde Carondelet. Esto muestra en apariencia la intención del Ejecutivo de modificar su modelo de gestión, ya que los actores de oposición advirtieron que no basta con cambiar de funcionarios, sino que el primer mandatario necesita responder a las exigencias de la ciudadanía. Es por eso que entre ciertos partidos políticos y organizaciones sociales se ha lanzado la propuesta que frente a la crisis política, el presidente de la República, Guillermo Lasso, renuncie a su cargo o se inicie nuevamente un proceso de muerte cruzada. Pero escuchemos a Henry Cucalón, quien fue posesionado como ministro de Gobierno en reemplazo de Francisco Jiménez. Aquí, porque el país siempre es primero. El interés general está por encima de todo. Le agradecemos en nombre de los nuevos funcionarios por su confianza y aceptamos este nuevo desafío de trabajar
y aportar con ahínco por la paz social y por la prosperidad de los ecuatorianos. Hemos escuchado el mensaje del pueblo que nos lleva a empezar una nueva etapa con un fuerte giro que va en la línea de la acción y del cambio, pero jamás, de los jamases, cediendo a cualquier afán desestabilizador y peor de quienes piensan que la barbarie es una alternativa. Dialogar siempre será saludable. La democracia no funciona solamente cuando el vértigo electoral nos favorece, sino cuando comprendemos que estamos en esto todos juntos. Es importante, señor presidente, tener claro que la inestabilidad política es contraria al progreso de las naciones y que lleva al caos y a la degradación institucional. Reinventarse y transformarse para mejorar es lo que distingue a quienes queremos construir un mejor destino, de quienes le temen y sucumben ante la adversidad. La gestión gubernamental tiene que reflejarse en la calidad de vida de los ciudadanos, la salud, la educación, la prestación de servicios sociales y la ejecución de obras, que deben ser la columna vertebral en estos momentos. La seguridad ciudadana es una causa nacional. El crimen organizado y el narcotráfico es la mayor amenaza contra la vida de los ecuatorianos y contra la existencia misma del Estado. El equipo cercano del presidente Guillermo Lasso trabajó durante una década en el programa de gobierno con el que llegaron a Carondelet. Sin embargo, esa planificación ideada por su think tank Ecuador Libre fracasó en el escenario social y político. Muestra de eso es la salida de su director Aparicio Caicedo y varios integrantes de la organización que formaban parte del gabinete en distintos cargos y rangos, como es el secretario jurídico Fabián Pozo. Después de llegar al poder, el Ejecutivo se dedicó a quemar puentes no solo con la oposición, sino también con sus aliados naturales. La primera gran pérdida del jefe de Estado fue la de César Monge, su operador político. Desde su fallecimiento, el Ministerio de Gobierno no ha podido cumplir con su misión y la gobernabilidad se ha ido complicando con el paso de los meses, al punto que tuvo que dividir a la entidad en dos y recrear el Ministerio del Interior. Pese a esa decisión, la crisis política y de inseguridad han sobrepasado las capacidades de los funcionarios a cargo. Los intentos del presidente Lasso, que ha rotado ministros y secretarios en ambas áreas, no han tenido éxito. Y esta ocasión no es distinto. El mandatario reemplazó a los ministros de gobierno Francisco Jiménez, por un lado la crisis carcelaria y la escalada de la violencia en las calles, y por otro los constantes desencuentros con los partidos políticos, con el legislativo y las organizaciones sociales abrieron brechas cada vez más grandes entre las propuestas del mandatario y la aprobación popular. Pero escuchemos al presidente de la República, Guillermo Lasso, en esta posesión de los nuevos funcionarios. Todos. Ya lo dije el pasado lunes, cuando el pueblo habla, el deber de los gobernantes es aprender y escuchar, analizar, entender y sobre todo actuar. No podemos detener la marcha en nuestro avance hacia el Ecuador de bienestar y prosperidad que todos queremos. Hoy el gobierno hace cambios necesarios no solo para refrescar líneas, sino para ratificar su compromiso con la voluntad del pueblo. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta
esta hora está ya con nosotros el analista económico y político Pablo Dávalos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Economista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos conocer cuáles son sus lecturas luego del proceso electoral que se desarrolló el día 5 de febrero. Al parecer hay una derrota rotunda que ha sufrido el presidente de la República, lo que le ha llevado a hacer cambios en su gabinete. Acudimos la tarde de hoy a las 17 horas precisamente a la posesión de los nuevos funcionarios, pero de manera paralela a este fracaso del gobierno nacional frente a lo que fue este proceso electoral, especialmente con ese no rotundo en las 8 preguntas de la consulta popular. Ha habido un renacer de la revolución ciudadana y también se ha podido reconocer que la fuerza de Pachacuti se ha mantenido en gran parte del territorio nacional. ¿Cuáles son las lecturas suyas, economista? Gracias por estar aquí. Economista, no sé si tenemos apagado su micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que comparten este espacio. Efectivamente, las elecciones de este domingo, 5 de febrero, fueron sorpresivas, creo que para el país, pero sobre todo para el gobierno. El gobierno no se esperaba, en primer lugar, una derrota tan contundente en las 8 preguntas de la consulta popular. De una u otra manera, el gobierno consideraba que si no ganaba en todas las preguntas, al menos ganaba en las más importantes, pero cuando los datos dieron cuenta que el gobierno perdía en las 8 preguntas, eso significaba, si tú quieres, que el gobierno había perdido todo margen de maniobra y toda capacidad de gobernabilidad. Lo otro tiene que ver con las elecciones de los gobiernos territoriales. Lo más importante es que el Partido Social Cristiano pierde la hegemonía en una de las ciudades más importantes del país, que es Guayaquil, y una de las provincias más claves, que es Guayas. Hay una especie de desalojo del Partido Social Cristiano de la Revolución Ciudadana. Nadie se había imaginado, los datos de la Revolución Ciudadana, 9 prefecturas y más de 60 alcaldías en todo el país. Es un triunfo realmente espectacular para la Revolución Ciudadana, sobre todo en un contexto donde la Revolución Ciudadana había sido estigmatizada, había sido perseguida, había sido aplicado contra los militantes de la Revolución Ciudadana todo el expediente de lawfare, de la persecución del Estado, pero finalmente la Revolución Ciudadana resucita como el ave fénix, si tú quieres, y se convierte en el partido más importante de la coyuntura. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos entonces que hay 2 actores, 2 sujetos políticos que van a definir la coyuntura política del país en los próximos meses y en el próximo año. Esos actores son, de una parte, la Revolución Ciudadana y de otra parte Pachacuti, el movimiento indígena. No hay más actores, no existe más. La derecha ha sido desplazada, la derecha va a tener que reinventarse, va a tener que buscar discursos, cuadros, estrategias para otra vez reposicionarse. Economista, estamos teniendo muchos problemas con la pero conexión. Lo que es evidente es que en esas políticas, las fuerzas políticas. Sí, ¿me escucha? Yo te escucho. Sí, economista, sí, estamos teniendo una serie de complicaciones. Su intervención se está cortando y prácticamente no le podemos entender. Se está ralentizando muchísimo la comunicación a través del internet, del Zoom. No sé si ahí le escuchamos, tal vez apagando la cámara, sí. A ver, no sé si ahí me escuchas. Ahí le escuchamos perfectamente. Tal vez apagando la cámara se puede escuchar mejor. Perfecto. Mira, yo decía que en este momento existen 2 grandes fuerzas políticas que van a definir el país
De una parte tendríamos a la Revolución Ciudadana y de otra parte tendríamos al movimiento Pachacuti. Esas son las dos grandes fuerzas políticas que van a disputar, que se van a confrontar en los espacios políticos en los próximos meses. En estos próximos meses la derecha tiene que reinventarse, la derecha tiene que buscar discursos, estrategias, mecanismos, cuadros para volver a retornar al escenario político con opciones. En este momento la derecha política está muy desgastada, la derecha política está muy golpeada, si se quiere. En consecuencia, lo que se puede en este momento definir con mucha precisión es que la Revolución Ciudadana actuará de tal forma que sea esa opción política la determinante y la hegemónica en las elecciones del año 2025, mientras que, por su parte, Pachacuti también está pensando lo mismo, está pensando en las elecciones de 2025. Entonces, tal como van las cosas, los grandes electores, podríamos decir aquí, de aquí al 2025, son de una parte Rafael Correa y de otra parte Leonidas Issa. Esos son los grandes si quiere, ejes de la política y los nombres que definen los ejes de la política en esta coyuntura que nos deja las elecciones del año 2023. En este contexto, mientras pensamos en el proceso electoral ya del 2025, efectivamente inició ya la carrera para las elecciones de ese año, para las presidenciales de ese año. Pero en tanto, ¿cuál es la situación del presidente de la República, Guillermo Lasso? Luego de lo ocurrido el 5 de febrero, no han faltado las voces que se han pronunciado dentro de la Asamblea Nacional por parte también de otros sectores políticos. Le hemos escuchado también a Leonidas Issa exigiendo de alguna manera la renuncia del presidente o que se llame a una muerte cruzada. Nos preguntamos si estas posibilidades son reales o solamente surgen cada vez que hay problemas, ¿no? Hay una situación adversa e inmediatamente escuchamos esta posibilidad de ir a una muerte cruzada. Pero nos preguntamos, ¿le conviene al presidente, le conviene a la Asamblea Nacional en este momento una situación de esta naturaleza? ¿Nos conviene además como país? Bueno, es evidente que la capacidad de gobernabilidad de Guillermo Lasso está muy limitada. Al tener muy limitada esa capacidad de gobernabilidad, también se limita su capacidad de políticas públicas y se limita su capacidad de acuerdos, por ejemplo, para definir marcos jurídicos. El presidente Lasso no tiene la posibilidad de aprobar ninguna ley y tampoco tiene la posibilidad de generar políticas de Estado ni de mediano ni de largo plazo porque carece de gobernabilidad. O sea, ese es un dato de la realidad. Puede ser que el presidente Guillermo Lasso se quede todo este año 2023 y el año 2024, pero eso no altera en absoluto los límites muy marcados que tiene para su gobernabilidad. Entonces, ¿de qué depende su estadía en el poder? ¿De qué depende su gobernabilidad? Depende de los cálculos y las estrategias que hagan de una parte la Revolución Ciudadana y de otra parte el movimiento indígena, ¿no? Es decir, la estabilidad de Guillermo Lasso depende de Rafael Correa y depende de Leonidas Issa. O sea, no depende de él. ¿Y cuáles son si además, esos actores, pero además, Pablo, cuáles son las posibilidades de que la Revolución Ciudadana se siente a dialogar o a negociar con el movimiento indígena? No hay ninguna posibilidad de eso porque son opciones que comparten un espacio de izquierda, pero son totalmente diferentes. El gobierno de la Revolución Ciudadana en el periodo 2007-2017 cometió muchos errores con respecto al movimiento indígena. Atacó con mucha fuerza al movimiento indígena, intentó destruir al movimiento indígena, llegó al extremo de criminalizar a sus líderes, llegó al extremo incluso de tratar de quitarles la sede que tiene el movimiento indígena en la ciudad de Quito, ¿no? A ese nivel de persecución, entonces hay una especie de resentimiento y además hay varias dinámicas que no comparten en absoluto, por ejemplo, la cuestión del extractivismo. La Revolución Ciudadana va a apostar al extractivismo para generar rentas, ¿no? Sin embargo, Pablo, hemos visto en la Asamblea Nacional que Pachacuti se dividió. Teníamos a sus asambleístas integrantes de esta bancada autodenominados como rebeldes que se aliaron a la Revolución Ciudadana. Si bien Pachacuti no es el movimiento indígena, es su brazo político, es quizás una parte que no responde únicamente
frente al movimiento indígena, ya ha habido este tipo de acercamientos, negociaciones y toma de decisiones conjuntas. Sí, hay que recordar que la Revolución Ciudadana también se acercó al gobierno de Lazo. Recuerda que la Revolución Ciudadana permitió que la ley tributaria se apruebe gracias a la abstención de la Revolución Ciudadana. Pero en la Asamblea Nacional son comunes esos acuerdos y esos desacuerdos. La Asamblea Nacional está para eso. Hay circunstancias en las cuales un movimiento político tiene que transar, tiene que negociar con el otro movimiento político que aparentemente tiene posiciones irreconciliables porque necesitan aprobar determinados marcos jurídicos o nombramientos y demás. Eso es absolutamente normal en la Asamblea Nacional. Entonces, tú vas a ver algo pero tan paradójico como la Revolución Ciudadana apoyándole a Lazo, o algo tan paradójico como Pachacutic apoyándose con la Revolución Ciudadana. Eso es normal en la Asamblea. Pero más allá de eso, lo que no es normal es que vayan en listas conjuntas en las elecciones generales. Es decir, es casi imposible. Hay un 99% de probabilidades que ambos vayan en listas separadas, ¿no? Es absolutamente imposible que ambos vayan en listas conjuntas. Es 99% improbable que vayan en listas conjuntas. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener listas de asambleístas y candidato a presidente y vicepresidente, tanto de la Revolución Ciudadana cuanto del movimiento Pachacuti, ¿no? Y obviamente van a actuar de forma estratégica, van a establecer tácticas políticas y más porque tienen que ganar las elecciones. Entonces, son esos dos grandes movimientos los que definen la estabilidad de Lazo. Si Lazo se queda en el poder, si Lazo no se cae, no depende de él, no depende de su ministro de gobierno, no depende en absoluto de su gabinete, depende de las jugadas que haga Rafael Correa o depende de las decisiones que tome Leonidas Issa. Ahí está la gobernabilidad de Guillermo Lasso. Ahora, ¿y hacia dónde podrían apuntar las resoluciones del movimiento indígena en la reunión que van a tener el día 18? Mira, yo pienso que el movimiento indígena se va a dar cuenta que Guillermo Lasso les engañó. Les engañó en el proceso de diálogo, que Guillermo Lasso nunca llevó adelante una política consistente de acuerdo a las demandas indígenas, nunca. En consecuencia, si el movimiento indígena se da cuenta que fue engañado por el presidente Lasso, ya puedes imaginarte la decisión que van a tomar, ¿no? Y me parece absolutamente consecuente, obvio, porque la agenda del movimiento indígena fue una agenda elaborada a nivel nacional que tiene como norte, si tú quieres, un conjunto de medidas que benefician al conjunto de la población, pero el presidente Lasso no tomó ninguna decisión porque ya había acordado previamente con el Fondo Monetario Internacional. Como ya había acordado con el FMI, entonces para el presidente Lasso era imposible cumplir con los indígenas. No podía definir, por ejemplo, nuevas partidas presupuestarias para agricultura, para salud, para educación, para universidades, etcétera, porque el Fondo Monetario no le permitía siquiera expandirse en todos los indicadores fiscales que previamente se habían definido, se habían limitado. Entonces el gobierno de Lasso no podía salir del esquema de consolidación fiscal. Por eso Lasso no cumplió con los indígenas en ninguno de los puntos. Al no cumplir en ninguno de los puntos, a mí me parece absolutamente obvio que el movimiento indígena le va a decir eso al país, que Lasso no lo cumplió, que Lasso le mintió y en consecuencia la decisión, me imagino yo, que asumirán será coherente con eso, ¿no? Con esa denuncia que el presidente les ha mentido al país y, por supuesto, al movimiento indígena. Veremos, economista Dávalos, un cambio en el gobierno del presidente Guillermo Lasso a propósito de lo que está enfrentando. Le escuchábamos ahora en la posesión y él aseveraba que cuando el pueblo habla hay que escucharlo. ¿O considera usted que él se mantendrá en esta posición de sostener el orden fiscal? Mira, mientras nosotros estamos en esta entrevista, el equipo económico de Guillermo Lasso está negociando un nuevo paquete con el Fondo Monetario Internacional. Está negociando una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Probablemente un nuevo crédito de 2.000 o 3.000 millones de dólares para mantener el programa de consolidación fiscal. Entonces, eso le resta cualquier posibilidad al presidente Lasso de cumplir con cualquier tipo de iniciativas. No puede. ¿Por qué no puede? Porque ya se ha comprometido a cumplir con el Fondo Monetario Internacional en una serie de indicadores que son indicadores de restricción fiscal. Es decir, el Fondo Monetario no le va a permitir gastar más en salud, en educación, en inversión pública. Es decir, no,
¿no? Vamos al superávit fiscal, vamos a fortalecer la balanza de pagos, vamos a fortalecer las reservas internacionales, vamos a privatizar, a flexibilizar los mercados de trabajo, etcétera, ¿no? En consecuencia, Lasso no tiene ninguna posibilidad de llevar adelante ningún cambio de su brújula económica y política, ¿no? Y su estabilidad ya no depende de él, depende de lo que digan, de lo que piensen, de lo que se planteen, de una parte de la Revolución Ciudadana y de otra parte de los movimientos sociales y el movimiento indígena. Ahora, toda esta situación ha generado reacciones internacionales. Usted nos dice que se está negociando en este preciso instante un nuevo crédito con el Fondo Monetario, pero ¿a qué costo? Tenemos un riesgo país que se elevó de manera importante luego del proceso electoral y hemos tenido pronunciamientos. Usted debe conocer mejor que yo muy probablemente lo que ha dicho JP Morgan, lo que ha dicho Morgan Stanley, con una mirada bastante catastrófica de lo que podría pasar con Ecuador en los próximos años. Ellos además advierten que ya en el 2025 habrá un cambio en la política económica y que todo lo avanzado, entre comillas, por Guillermo Lasso en estos años, en estos tiempos se perdería. Es totalmente correcto ese análisis. Mira, en el año 2025 el próximo gobierno será un gobierno de izquierda. Y ese puede ser un gobierno de izquierda de la Revolución Ciudadana o un gobierno de izquierda de Pachacuti. Pero lo primero que tiene que hacer ese gobierno de izquierda es desmontar todo el andamiaje que se construyó con el Fondo Monetario Internacional. O sea, desmontar eso, ¿no? En consecuencia, claro, para las grandes bancas de inversión, para los grandes banqueros, eso representa, si tú quieres, un retroceso con todo lo que ellos habían avanzado con el gobierno de Guillermo Lasso. Es absolutamente verdad. Lo que dice JP Morgan, etcétera, es absolutamente cierto, ¿no? Porque ya te digo, yo no le veo a un gobierno de la Revolución Ciudadana o a un gobierno del movimiento indígena de Pachacuti, no le veo negociando con el Fondo Monetario, porque además no hay necesidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera hay ninguna necesidad de emitir bonos en los mercados internacionales, porque tenemos reservas internacionales y podemos obtener los recursos de las reservas sin necesidad de acudir al endeudamiento externo. Entonces, es absolutamente obvio que, creo yo, que si va un gobierno de izquierda, sea de la Revolución Ciudadana o sea de Pachacuti, todo el modelo neoliberal construido por Lenín Moreno y por Guillermo Lasso colapsa. Es absolutamente real. Bien, economista, tengo ya que ir cerrando esta entrevista. Tal vez un comentario final para despedirnos. Bueno, hay que estar muy pendientes de lo que este momento pasa con el gobierno. Yo creo que la coyuntura es muy, pero muy interesante. No hay que hacer caso a las voces que dicen que ha habido fraude. No creo que haya habido fraude. Siempre hay determinado tipo de problemas en un proceso electoral tan intenso, tan complejo, pero creo que la voluntad del pueblo tiene que ser respetada de una forma absolutamente tajante. Eso es la democracia. La democracia es aprender a ganar, pero también aprender a perder. Y ahora ha ganado el pueblo, es un ejercicio de democracia. Fíjate tú, ganó el no en la consulta popular y habrá que hacer algún dato o un examen de eso. Gracias a la democracia, gracias a que existe la posibilidad de que el pueblo se pronuncie. Y eso tenemos que defender siempre y en todo momento. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ha sido el economista Pablo Dávalos, analista económico, analista político también. Son las 19:37. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, la Europea. Tengo muchos
sueños, y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí, pero prefiero que me acompañes, porque las aventuras compartidas son mejores, porque unidos podemos vencer cualquier desafío, porque unidos cumplimos sueños, porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Las 19:39 y el movimiento indígena ha ganado relevancia entre los actores de la oposición. Pese a sus problemas internos, el movimiento indígena del brazo de la CONAIE y del movimiento plurinacional Pachacutic mantiene su capital político y se consolida como una relevante figura de oposición al gobierno del presidente Guillermo Lasso. La capacidad de movilización de la CONAIE parece ir ganando simpatizantes para su brazo político Pachacutic, la primera capitalización política de sus consignas tras el paro de octubre de 2019 se reflejó con fuerza en las elecciones generales de 2021. La situación, al parecer, no ha cambiado y se mantiene esa fortaleza, o se ha mantenido esa fortaleza en el proceso electoral de este 5 de febrero. Pero escuchemos qué dice el movimiento indígena sobre la muerte cruzada, la renuncia o la destitución. Además, la CONAIE anunció la realización para fines de febrero, exactamente para el día 18, de una asamblea ampliada en la que definirá su postura desde el Poder Popular Plurinacional de la situación del país. Nosotros somos sociedades colectivas. Nosotros decidiremos sobre la crisis institucional, sobre la crisis económica, sobre la crisis de gobernabilidad, sobre la crisis política de este país en una asamblea nacional de los pueblos y nacionalidades, y esperamos coordinar con las organizaciones que hemos definido con la lucha en las calles. Por lo tanto, nosotros a partir del 18 de febrero tenemos la planificación de llevar a cabo esta asamblea y coordinaremos con la FEINE, la FENOCIN y las otras organizaciones. Y como un poder popular plurinacional de este país, tomaremos decisiones cuál va a ser la salida frente a la crisis institucional, legítima, política, económica de este país. Y si es que entre la Asamblea y el Ejecutivo quieren ir a muerte cruzada en un tiempo desesperado, porque algunos creen que los sectores políticos han ganado y aprovechando ese escenario, que lo hagan. Pero sepan que son instituciones que no gozan más allá del 10%. En este país hay los mecanismos jurídicos. Desde la renuncia, si es que tienen dignidad, se aplican el artículo 130 o el artículo 129 de la Constitución de la República, la muerte cruzada o la destitución desde la Asamblea Nacional. En cualquiera de los procedimientos jurídicos democráticos siempre primará la dignidad. Por ello yo había dicho, en este momento para tener dignidad hay que tener legitimidad. En este momento miramos una asamblea que desde adentro ha calcomido. Si ya no quieren la asamblea, ¿por qué no renuncian? Señores, no acaben con la institución que dizque son el poder, el primer poder del Estado que garantiza los derechos de los ecuatorianos. Las personas, los asambleístas que han acabado, han deteriorado desde adentro, por dignidad, si realmente quieren tener legitimidad, deberían haber renunciado. Por otro lado, el gobierno nacional, como la Asamblea Nacional, no gozan más allá del 10%. Si van a una muerte cruzada entre deslegitimados, prácticamente el sistema democrático por eso está así. Y en otro orden de la información, el Consejo Nacional Electoral aprobó el jueves un total de 54.557 firmas que fueron recogidas para que la Asamblea Nacional tramite una reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La iniciativa es liderada por Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IES de Pichincha y presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Damos la bienvenida al licenciado Henry Llanes,
Él es representante de Iniciativa Popular Normativa. Una novedad surgió en medio de las elecciones, lo cual lo dejó quizá en un segundo plano en el de las noticias, pero es una información sumamente importante. El Consejo Nacional Electoral aprobó 54.557 firmas de Iniciativa Popular Normativa para reformar la Ley de Seguridad Social y la Ley de el BIES. Quisiéramos, licenciado Yanes, conocer detalles y alcances de esta decisión. Sí, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Sí, en verdad, en vísperas de las elecciones, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral, el 2 de febrero, concluyó el proceso de revisión de las firmas, de la verificación de las firmas, ¿no? Y claro, suscribimos el documento y entonces dio como resultado que ese proceso de verificación de firmas arrojó como resultado de que 54.557 firmas fueron avalizadas por la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, que es la dependencia que tiene a su cargo lo relacionado con la verificación de firmas. Y entonces dije yo, lo voy a difundir, a pesar de que no tendrá mucho eco, porque como estamos en vísperas de las elecciones, la gente se va a concentrar en eso. Y además, pero yo dije, después de las elecciones también habrán algunos días que van a estar en eso, por impugnaciones, como está sucediendo actualmente, ¿no? Y entonces dije, no, mejor lo difundo. Hecho que se dio, está pendiente lo que es la resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, ya en lo que tiene que ver con recoger este informe de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y obviamente en función de eso tomar su resolución y comunicar a la Asamblea Nacional. Entonces, la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral todavía está pendiente, entonces, pero lo que dirá el Pleno es simplemente ratificar lo que ha hecho esta dependencia del Consejo Nacional Electoral. Aclárenos algo. ¿Se informó ya a la Asamblea Nacional sobre este tema? Todavía no, porque no me han dicho nada. Entiendo que lo harán tal vez mañana o la próxima semana, porque en este momento, como están en el tema de corriendo el plazo para ellos de los 10 días, que tienen que emitir los resultados definitivos de carácter electoral. Entonces, van a tener que a lo mejor esperar. Ahora, una vez que lo reciban en la Asamblea, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? La Asamblea Nacional, desde el momento que recibe en ventanilla la comunicación del Consejo Nacional Electoral, desde allí empiezan a correr los 180 días. Y entonces, eso lo dice la norma, que desde el momento que la Asamblea Nacional sea notificada por parte del Consejo Nacional Electoral de que las firmas han sido verificadas, entonces tiene que abrir el debate de la Asamblea sobre la reforma. Y aquí, estimado Gustavo, y ya hay previamente el conocimiento de la Asamblea, de todos los señores asambleístas ya conocieron esto, lo conocieron el 1 de noviembre del año 2022, ellos ya resolvieron el trámite de admisibilidad del proyecto de ley, lo conocieron ellos, lo conocieron los asesores, se conformó una comisión previa de parlamentarios para el trámite de admisibilidad. Esa comisión de parlamentarios presentó un informe favorable por unanimidad y el martes 1 de noviembre, el pleno de la Asamblea, que estuvieron presentes 135 asambleístas, los 135 asambleístas votaron por el informe a favor, por unanimidad. De manera que ellos ya tienen conocimiento de este particular, solo lo que estaban necesitando es de que el Consejo Nacional Electoral les emita el informe de que las firmas han sido verificadas. Y ahora, ¿cuáles son las principales reformas que se persiguen? Entendíamos que lo primero era modificar la composición del Consejo Directivo del IES.
Sí, son 4 ejes. La una es eso. Nosotros estamos diciendo de que la composición del Consejo Directivo del IES debe tener una mejor representación de los afiliados y jubilados. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que sostienen las prestaciones del Seguro Social, la prestación médica y la prestación de jubilación. Entonces, decimos nosotros, si ellos son los que sostienen las prestaciones, no es correcto que tengan la representación de un voto, ¿no? Entonces, hemos dicho de que mediante un proceso de elección, de votación, de padrón, de un voto en la urna, 3 millones de afiliados elijan a 2 representantes de los afiliados activos con sus respectivos alternos para que integren el Consejo Directivo del IES. En el caso de los jubilados, que son 600,000, que asimismo ellos, a través de padrón, del voto, de la urna, elijan a un representante. Entonces habrían 3, un representante del gobierno y un representante de los empleadores, con los cuales habría 5. Entonces se habría cumplido el objetivo que nosotros tenemos, que es de que los afiliados, los jubilados, tengan la mayoría de votos en el Consejo Directivo del IES, que tengan 3 votos, ¿no? ¿Y con qué sistema, con qué proceso se elegirían a los nuevos miembros del directorio? A través de padrón electoral y organizado por el Consejo Nacional Electoral. Esto, por nosotros partimos de la sentencia del 22 de marzo del año 2016 de la Corte Constitucional, que dispuso que la integración del Consejo Directivo del IES debe darse bajo principios de inclusión, de participación y de igualdad. Y hay una palabra que es determinante, ¿no? Y dice, en la que todos los asegurados, en la que todos los empleadores participen en el proceso de integración del Consejo Directivo del IES. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el mecanismo que viable, expedito? ¿Cuál es la vía expedita para que todos los asegurados, que son 3.600.000, y para que todos los empleadores, que son cerca de 500,000, ellos puedan expresarse todos, como son todos los que aportan, ellos pueden expresarse todos en el proceso de la integración del Consejo Directivo del IES? Solo hay un solo camino, el voto, la elección, no hay otro. Entonces, nosotros recogimos eso y en función de eso le hemos puesto una norma en la reforma para que se cumpla eso que sentenció la Corte Constitucional. ¿Qué consecuencia o qué lineamientos podría dictar todo este proceso en cuanto al Banco del IES, organismo fundamental que tiene que velar por los intereses económicos del IES, invertir el dinero correctamente? Es el organismo que ha venido prestando cantidades enormes de dinero al gobierno a través de la compra de bonos. Y por otra parte, en cuanto a esa gigantesca deuda, ya sea por asignaciones que no ha cumplido oportunamente el gobierno, así como por estos bonos que el gobierno tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, y también allí, mi querido Gustavo, también está como segundo criterio, es de que cambiaría también el procedimiento de selección de los miembros del directorio del banco. Actualmente hay 4 miembros, pero tiene voto dirimente el presidente del Consejo Directivo del IES. Pero ahí está el Ministerio de Economía y Finanzas, o el ministro su delegado, y 2 representantes elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros hemos dicho que no. Entonces hemos dicho que tienen que elegir a los 4 el Consejo Directivo del IES, mediante un concurso de oposición y méritos, a gente que conozca banca, el mercado financiero, el mercado bursátil, no a cualquiera. ¿Ya? Entonces eso está puesto en la reforma. Y viene esto otro que usted pregunta, estimado Gustavo, porque en última instancia la reforma tiene 2 ejes: modificar la composición del gobierno del IES, y la otra, definir los mecanismos para que el Estado pague las enormes deudas que tiene con el seguro. Nosotros hemos dicho que allí en esa materia, inclusive recogiendo, o al inverso, el presidente Lasso recogió nuestros criterios de lo que venimos diciendo años atrás, en una entrevista que le dio a Fernando del Rincón a CNN en agosto del 2020. ¿Qué dijo el presidente Lasso en esa entrevista? Que el Estado va a pagar las obligaciones que tiene con el IES a través de la participación accionaria del Seguro Social en la explotación petrolera y en los activos de la telefonía, de las telecomunicaciones, dijo él. Muy bien, eso recogió, vuelvo a repetir, recogió lo nuestro que venimos diciendo de años atrás y hoy le estamos plasmando en la reforma. Entonces, que el Seguro Social sea accionista en la explotación petrolera, minería metálica, telecomunicaciones y en la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Eso estamos ¿Qué pasa, diciendo, licenciado Llanes, con otra aspiración que han tenido portavoces de los jubilados, pensionistas, de los afiliados al IES,
el de que el Estado, con una compensación y como parte de esa enorme deuda que mantiene con el IES, entregue el Banco del Pacífico. Sí, también está puesto en la disposición transitoria segunda, está puesto eso, para que como parte de pago entregue el Banco del Pacífico. Y bueno, eso va a abrir la discusión en la Asamblea. Mire que esto es inédito, Gustavo, porque en el Ecuador nadie lo ha presentado, nadie en 100 años ha presentado una propuesta como la que nosotros estamos presentando. Es inédito. ¿Ya? Y estamos diciendo que el Banco del IES, que usted lo verá allí en el boletín, también es un banco de primer piso, que opere, igual que el Banco Guayaquil, el Banco del Pichinche, en el mercado nacional, ¿no? Entonces, con operaciones al público, ¿no? Cambios, giros, pagos, débitos, etcétera, ¿no? Pago de servicios públicos, ¿ya? Y entonces, son cosas realmente importantes, porque si uno se pone a ver las reformas que se han hecho a la Ley de Seguridad Social del año 2021 acá, o antes, nadie ha propuesto lo que nosotros estamos proponiendo. Ahora, licenciado Yanes, pasará mucho tiempo, tendrá que correr mucha agua debajo del puente, como se dice, para que esto se haga realidad. ¿Qué pasará mientras tanto con ese consejo directivo polémico conformado con el sindicalista del CUT, Richard Gómez? Sí, en lo primero es de que la Asamblea tiene 180 días. Si no lo aprueba en 180 días, se publicaría la reforma por el Ministerio de la Ley. Y lo segundo, tome en cuenta, estimado Gustavo, que los asambleístas son afiliados al Seguro Social. Que toda la nómina que trabaja en la Asamblea Nacional son afiliados al Seguro Social. De manera que es un tema que está relacionado con ellos. Es un tema sensible que está relacionado con ellos, ¿no? Y me parece que allí las condiciones para el trámite del proyecto de ley son favorables partiendo de ese criterio, ¿no? Lo segundo, en el transcurso de esta semana, hoy estamos jueves, hubo una audiencia en la Corte Provincial de Los Ríos sobre un recurso de apelación que había interpuesto la Superintendencia de Bancos y me parece que el propio Consejo Directivo del IES o alguien del Seguro Social, ¿no? Pero en concreto yo sé de la Superintendencia de Bancos, ¿no? Y así dio la audiencia, compareció a esa audiencia la doctora Patricia Borja, y como ella es una mujer estudiosa, fundamentada, ¿no? Muchos argumentos en materia legal, me parece que la participación de ella fue muy importante en esa audiencia en su condición de la amicus curiae, y entonces estamos esperando de que la Corte Superior de Los Ríos se pronuncie sobre al recurso de apelación, que entiendo que lo harán a lo mejor hasta la próxima semana, y si la Corte, como ya no es un solo miembro, sino 3 miembros de sala, si la Corte acoge el recurso de apelación de la Superintendencia de Bancos y esto que aportó el amicus curiae, en este caso la doctora Patricia Borja, en donde les demostró de que se habían cometido una serie de irregularidades por parte del juez de Quevedo de decir que el señor Richard Gómez era la persona que debería integrar el Consejo Directivo del IES. Entonces me parece que allí pueden volver las cosas a cero. Y prácticamente el Consejo Directivo del IES se quedaría con 2 miembros. Y es preferible que se quede con 2 miembros, porque no es justo que alguien entre por la ventana para tomar decisiones sobre nuestros recursos, sobre nuestras prestaciones. Bien. Seguiremos atentos a todos estos temas. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, licenciado Yanes. Gracias, me quedó Gustavo. Un buen día para usted, para la audiencia. Muy amable. Declaraciones del licenciado Henry Yanes Suárez, él es representante de Iniciativa Popular Normativa del IES y del BIE. Son las 19:57. Esperamos que nuestras propuestas sean apoyadas en el Consejo Cantonal, señaló el concejal electo de Cuenca por la alianza Hagámoslo con Xungo, Javier Bermúdez, quien adelantó además que mocionará a Marisol Peñalosa para la vicealcaldía de Cuenca. El concejal electo de Cuenca, Javier Bermúdez, se refirió a sus expectativas en torno a la nueva administración municipal. Lo primero que va a tener que hacer, y le he escuchado al alcalde, es buscar esa gobernabilidad, y no solamente en el Consejo Cantonal, sino también una gobernabilidad en la aceptación del pueblo, porque llegar con 18% es decir que el 72 personas de 100 no votaron por él. Es mucho menos que el porcentaje del anterior por la dispersión de candidatos y además también por el hecho de que nosotros hicimos una campaña bastante fuerte y la ruralidad, claro, generó el apoyo muy fuerte hacia
hacia el nuevo alcalde, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos reunido con Adrián, los 3 representantes de Hagámoslo con Xungo, y lo que tenemos acá es un espacio, en primer lugar, de proposición, ¿no? De que nuestras propuestas sean escuchadas en el Consejo Cantonal, y luego también de apoyar todas las medidas que sean para Cuenca en beneficio. Nosotros vamos a ser vigilantes de la fiscalización, eso lo tenemos muy claro, y ahora lo que vamos a generar también es lo que el alcalde disponga para Cuenca y nosotros veamos y analicemos que está bien, lo aceptaremos y lo apoyaremos. Nosotros ahora somos concejales del Cantón Cuenca. Sí, nos hemos quitado ya las camisetas políticas, nos hemos quitado ya ese espacio de campaña y hemos venido a proponer. Ahora, vemos que hay muchísimas fuerzas políticas dentro del Consejo Cantonal y esas fuerzas políticas van a buscar también espacios. Lo que nosotros queremos es buscar espacios para nuestras propuestas, que nuestras propuestas de campaña sean tomadas también por la nueva administración, porque realmente no debemos tener nosotros un tema de envidia o mezquindad de acuerdo a nuestras propuestas. Lo que realmente queremos es aportar a la ciudad, al crecimiento de esta y también a la lucha, en primer lugar, de la seguridad, que ha sido un constante reclamo de la ciudadanía. Entonces el gobierno municipal, el GAD autónomo descentralizado, tiene que generar realmente una propuesta de seguridad que sea y en beneficio del ciudadano. He escuchado ya las intervenciones del señor alcalde, que también acepta esa visión de tener una mujer en la vicealcaldía, que ayudaría mucho. Yo creo que eso es un reconocimiento al trabajo de la mujer y más de la mujer rural. Nosotros realmente proponemos, y yo voy a hacerlo, proponer a Marisol Peñalosa, que ya es una concejala que está repitiendo su periodo, pero también que ella quiso ser y tuvo muchos problemas en el anterior periodo por el tema de la designación de la vicealcaldía. Entonces, me parece más un reconocimiento a su lucha, un reconocimiento también a la mujer rural, y que ahora el señor alcalde es beneficiado con la voto mayoritaria de la ruralidad. Entonces, este sería ya el espacio para que Marisol y el alcalde y el resto de concejales y concejalas demos un voto de confianza a Marisol y que ella acceda a la vicealcaldía. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Y con esta propuesta para la primera sesión del renovado Consejo Cantonal vamos llegando al final de esta edición informativa. Nos despedimos, que tengan una excelente noche. Investigación, rigurosidad, pluralidad.